Capítulo 29. Haggerty miró a la pareja muy complacido consigo mismo. Estaban sentados juntos en un mueble frente a él en su oficina de la Crystal, y no le había pasado por alto los cuchicheos que se alzaban fuera mientras los tres hablaban. Ya una secretaria lo había interrumpido con la excusa de hacerle firmar un papel, solo para echarle una buena ojeada a la pareja que mantenía sus manos entrelazadas. Bueno, sabía que al final me besarías los pies, se ufanó el anciano, perfectamente seguro de que si estaban unidos de nuevo era gracias a su gestión, como prefería llamar al secuestro de Duncan. No digas tanto, me golpearon y casi me rompen los huesos. Además, estuve enfermo 3 días porque no tuviste la delicadeza de climatizar esa habitación. Quería llevarte al límite. Si te daba comodidades, no habrías explotado tan pronto. ¿Qué le hiciste, Edmund? Preguntó Allegra con un ceño que pretendía ser severo, aunque ya Duncan le había contado. Haggerty tuvo la decencia de avergonzarse un poco. Bueno, solo lo encadené a una pared y lo obligué a ver unos videos. ¿Qué hiciste qué? Eso fue inhumano. Bueno, él te trató horrible, se lo merecía. Si alguien tenía que castigarlo, esa sería yo, ¿no? Tú eres demasiado blanda, ¿ves? Ya lo perdonaste. ¿Quién te entiende? Duncan se reía por lo bajo. La única que tenía el poder de poner en su sitio a ese anciano era Allegra, su debilidad. Dijiste que tenías mucha más información en ese disco duro externo de Matheson, le preguntó, y la sonrisa de Haggerty se borró. Pues sí, mi gente está trabajando en ello, también Buanit. ¿Crees que logren dar con el dinero de la Crystal? Preguntó Allegra esperanzada. En los discos duros de los que Haggerty hablaba, encontraron información vital acerca de los malos manejos que Matheson venía haciendo a los dineros de la Crystal desde hacía muchísimo tiempo, cómo desviaba pequeñas cantidades que se hacían imperceptibles en el momento, pero que luego, sumadas, hacían una gran fortuna. Además de algunos videos que mostraban las preferencias sexuales bastante sadomasoquistas del padre de Thomas. Lo impresionante era ver que el hijo tenía esos videos en su poder. Allegra se había preguntado qué más bajezas escondían esos dos que ella desconocía. Al pensar que estuvo a punto de ser una Matheson, sentía escalofríos. Eso esperamos, dijo Haggerty a la pregunta de Allegra, y ella sintió como Duncan apretaba más su mano. Había algo que los dos sabían y que no querían decirle, presentía ella. No había preguntado nada esperando que él le dijera, pero al parecer lo ocultarían más tiempo. No sabía si presionar para que le dijeran todo. No quería estar más a oscuras en cuanto a lo que a los Matheson se refería, pero ¿qué más podía saberse de ellos? ¿Qué otras barbaridades ocultaban? Mientras Thomas siga desaparecido, no podemos esclarecer muchas cosas, siguió el anciano. Supongo que tenía todo en ese disco duro para proteger la información. La tenía muy bien guardada en una bóveda del banco, y rescatarla de allí no fue nada fácil. Haggerty y yo hemos pensado en doblar tu seguridad, le dijo Duncan a Allegra, suavizando su voz. No, se quejó ella. Mientras no estés conmigo o con Buanit, contarás con personal confiable. Él ya debió darse cuenta de que tenemos ese disco duro, ya debe imaginar que lo sabemos todo, si fue capaz de drogarte en el pasado para hacerte romper conmigo. No me imagino de qué será capaz ahora con tal de proteger una fortuna, si es que él está directamente implicado con esto. Ella quiso protestar, pero se contuvo. No conseguiría nada si se ponía terca delante de Haggerty. Aunque sabía que Duncan tenía razones para desconfiar, ella no creía que Thomas quisiera dañarla del modo que ellos creían, pero guardó silencio y no dijo nada, pues aquello era casi como defenderlo, y la menos interesada en eso era ella misma. Thomas merecía un castigo, pero mientras lo hallaran, ella iba a estar tan rodeada de guardas como lo estuvo poco después de la muerte de sus padres. En fin, dijo Haggerty poniéndose en pie y sirviendo 3 copas de un buen vino que tenía en su bar. Ahora lo que tenemos que hacer es celebrar. Ustedes dos están juntos de nuevo y el amor ha triunfado. Me hago viejo y sensiblero, pero de veras que me hace feliz verlos juntos. ¿Cuándo me darán nietos? Duncan sonrió ampliamente y pasó su brazo por los hombros de Allegra, sin notar que a ella se le borraba de golpe la sonrisa. ¿Nietos? Se preguntó. ¿Acaso Edmund estaba loco?
No metas la pata, anciano, le dijo Duncan. Todavía tengo que proponerle matrimonio, porque dirás que sí, ¿cierto, amor? Le preguntó en un susurro seductor, y ella sonrió para tranquilizarlo. No había sido capaz de decirle nada en esos 2 días que había estado con él en su casa. Ella no podría tener hijos, y para un hombre como Duncan, que venía de una familia grande, eso no iba a ser un golpe fácil de encajar. Se abrazó a él con verdadero miedo. ¿Qué les deparaba ahora el futuro? Pues en cuanto lo hagas, me avisas, pidió Haggerty. Quiero correr con los gastos de la boda, como el padrino que soy. Nadie te ha elegido como padrino. Ah, ¿no? Pues ya no tienes que buscar. Soy el padrino y punto. Duncan rió feliz, ignorando toda la turbulencia que había en el corazón de su novia. ¿Pasa algo? Le preguntó cuando salían de la oficina, deteniéndose y mirándola a la cara. No, todo está bien. Alegra. ¿Nos vamos a tu casa o a la mía? Quería llevarte a comer por allí. Como antes, ¿recuerdas? Le tomó la barbilla y con suma delicadeza besó sus labios. Alegra no pasó por alto las miradas que las personas que pasaban por allí les echaron. Te gusta dar espectáculos, ¿no es cierto? Murmuró ella sonriendo otra vez. Todos los hombres de este edificio están enamorados de ti. Déjame marcar mi territorio. ¿Qué harás luego? Alzar la patica y mearme. Una dama no dice esas cosas feas. Sí, claro. Lo dice un dragón que echa fuego por la boca. Él rió volviéndola a besar. La rodeó de nuevo con su brazo mientras avanzaban. Otra cosa que tenemos que hacer es navegar en el Nala, siguió él. Borrar los viejos y malos recuerdos y crear unos nuevos. No todos fueron malos, dijo ella mordiéndose un labio y recordando claramente la noche pasada a bordo. Él se acercó y mordisqueó su oreja. Pues la que pasemos en esta ocasión será mucho mejor. Alegra rió encantada. Duncan Richman, el joven multimillonario, tiene una nueva, o vieja, conquista. Últimamente se le ha visto mucho, y en posturas muy románticas, con la también millonaria heredera Allegra Whitehurst. Como somos una revista de chismes que se respeta, hicimos investigaciones y dimos con que este par tuvo un affair en el pasado que se vio truncado por motivos desconocidos. En aquel tiempo, Duncan Richman no era más que un empleado en la empresa de la que la Whitehurst es dueña. Al parecer, la pareja se está dando una nueva oportunidad. Buena suerte para ellos y, chicas que toda su vida estuvieron enamoradas de Duncan Richman. Lo sentimos, esperar y ver si este nuevo romance es también pasajero para tener una nueva oportunidad. Thomas Matheson arrancó la página de la revista que había encontrado en un contenedor y en la que salía el artículo del romance de Duncan y Allegra. Había allí una foto a todo color del tamaño de la página donde aparecían los dos, tomados de la mano con dedos entrelazados y mirándose a los ojos como si escondieran un secreto que nadie más en el mundo conocía. Alegra estaba preciosa en un vestido largo y entallado negro, y Duncan, con un traje plateado y camisa de un tono charcoal sin corbata, era el acompañante perfecto. Dobló con cuidado la hoja y la metió en uno de sus bolsillos sin pensar en nada específico, solo reconociendo quiénes eran la rubia de ojos azul violeta y el moreno de mirada ambarina que se sonreían mutuamente. No pensó nada realmente, y se alejó caminando a paso lento por la oscura y silenciosa calle. De pronto se detuvo. Una deuda. Había una deuda, pero ¿la tenían con él o él la tenía con ellos? No estaba seguro. Su mente o su conciencia no se ponían de acuerdo en nada en ese preciso momento. Bueno sería indagar. Alegra miró la mano de Duncan sobre su almohada. Una mano grande y fuerte, con uñas que antes estuvieron manchadas de grasa de motores y que ahora llevaba manicuradas. Ah, esa mano acababa de hacerle 1000 locuras. Se había metido en los rincones más secretos de su cuerpo. Amaba esa mano y a su dueño, absolutamente. Esa noche habían ido a cenar con Martín y había conocido al fin a la famosa Alice, de la que Duncan había estado enamorado en su adolescencia. Era hermosa y sencilla. Martín ahora tenía un mejor empleo, gracias a Duncan, y durante la cena hablaron de sus hijos,
3 chiquillos que les llenaban los días de trabajo, pero también alegría, y a su vez, Duncan y Alegra habían contado acerca de su reconciliación y sus planes de casarse. Martín no había desperdiciado la oportunidad de contarle a Alegra los días horribles que había pasado su amigo luego de la ruptura. Relató historias donde Duncan aparecía ebrio y echando malos chistes. Todos reían viendo a Duncan intentando defenderse. Pues yo tampoco lo pasé muy bien, había dicho Alegra. También lloré como una Magdalena, y pude haber llenado la cuenca del río Mississippi con mis lágrimas. Al decir esto, Duncan le había estampado un beso en la mejilla, agradecido. Alegra había observado a Alice casi toda la noche, una mujer de cabello negro y ojos chocolate, feliz, que hablaba orgullosa de su familia y de sus hijos, y ella no había podido hacer otra cosa más que envidiarla. Lo que más deseaba en el mundo, luego del hombre que estaba desnudo y pegado a ella en la cama intentando normalizar su respiración, luego de una fabulosa sesión de sexo, era reproducirlo. Sí, así, tener pequeños Duncans chiquitos por allí, morenitos, en preferencia, traviesos como los gemelos, inteligentes, vivarachos. No, otra vez no. Se había prohibido a sí misma pensar en eso, pero era inevitable. Quería tener los bebés de Duncan. Era su castigo por ser tan idiota en el pasado. ¿Estás bien?, le preguntó Duncan, notando que estaba muy quieta y muy callada. Sí, claro. ¿Segura? Ella ahogó un sollozo expertamente. Sí, segura. Alegra. Él quiso girarla para que lo mirara, pero ella se rehusó. Se quedó allí, quieta sobre la cama, dándole la espalda y rígida. Él masajeó su espalda con movimientos suaves. Sentía que le estaba ocultando algo. No era la primera vez que la sorprendía llorando, aunque luego ella hacía como que nada había pasado. Besó su hombro con besos cortos y ligeros como toques de mariposa. Hacía solo un par de semanas la había recuperado, y mientras él estaba en el paraíso, ella lloraba por algo que no quería compartir, que se estaba tragando sola. No tenía sentido que uno de los dos no fuera del todo feliz, y, si ella no le contaba pronto, iba a enloquecer. Era como un día soleado que se veía amenazado a la distancia por una enorme nube gris, y no quería eso, quería la luz. Cariño, no me ocultes nada, sé que algo te pasa, no me dejes fuera. Pero ella fingió que se había quedado dormida. Resignado, él dejó salir el aire y volvió a besarla. Algo la estaba perturbando y necesitaba saberlo. Si ella no se lo iba a decir, lo iba a averiguar por su propia cuenta. Luego pensó que debía darle tiempo. Ella, tarde o temprano, le confiaría aquello que no dejaba que fuera del todo feliz. Pero rayos, quería saberlo ya. No sé qué voy a hacer, Edna, esto me está matando, lloró Alegra en el hombro de su nana. Quiero contarle, me muero por contarle, pero al tiempo, ¿qué tal que me desprecie? No ahora, ahora todo me lo perdonará, pero, ¿y cuando pase el tiempo? Él empezará a anhelar hijos, me mirará y sabrá que es mi culpa. No seas tonta, mujer. No todos los matrimonios se construyen sobre la base de procrear. Duncan te ama lo suficiente como para aceptarte con o sin hijos. Pero es que a mí me parece que eres tú la que no puede soportar la idea de no tener hijos. Alegra levantó la mirada y miró a la mujer que era más como su madre. ¿Qué? Eres tú la que no se perdona por haber perdido la capacidad de tener hijos. ¿Qué digo? Ni siquiera fue tu culpa. Fue mi culpa. Fui tan crédula como para ir al apartamento de Thomas y... Pues vas a tener que perdonarte. Primero, perdonarte por haber sido una adolescente solitaria que siempre necesitó el cariño de ese cretino. Y segundo, perdonarte por ser tan buena que aún te preocupabas por un ex que había sido malo contigo. Alegra sorbió mocos mientras Edna le hablaba. Si fuera tan fácil... Edna, me gustaría... Ya no más, Alegra Whitehurst. Estás empañando la felicidad que deberías sentir en este momento, con o sin hijos. Vive los días que tengas a su lado, y sé una buena novia y una buena esposa hasta que te mueras. Adopta, y si no quieres, pues no adoptes. Mientras no te des una oportunidad, nunca sabrás qué te depara el destino.
Alegra sonrió por primera vez en mucho rato. Hacía rato que no me echabas una regañina de estas, porque hacía rato que no te portabas tan testaruda. Lo mismo fue cuando nos impediste a Boanit y a mí buscar a Duncan y explicarle lo que había sucedido, y esa vez ganaste, pero esta vez voy a insistir como un taladro. Mujer, ¿cuántas mujeres están detrás de tu macho, ah? ¿En serio lo quieres dejar a la merced de esas malditas? Claro que no, pues si te portas llorona y enigmática, él terminará cansándose. Te ama, oh, sí, pero la paciencia de un hombre tiene su límite. No tientes la suerte. Alegra miró en derredor, su habitación, en la que, otra vez, había pasado momentos inolvidables con Duncan. Lo quiero, Edna, lo quiero. Es mi felicidad, y a la vez mi peor miedo. Si lo pierdo, entonces apuéstalo todo por él. Si crees que vale la pena, apuesta. ¿No fue así como empezó todo esto? Alegra sintió secándose el rastro de lágrimas. Lo recordaba demasiado bien, y ahora tendría que volver a apostar. Esta vez se lo jugaba el todo por el todo. Duncan colgó el teléfono y al instante sonó de nuevo. Su secretaria le anunciaba una nueva llamada. Había estado ausente del trabajo menos de una semana, y 2 semanas después aún las estaba pagando. Demasiado trabajo. El papeleo se había amontonado, cosas que él y nadie más podía hacer, y ahora, para ponerle la guinda al pastel, Haggerty había anunciado que se retiraría definitivamente de su puesto y le ofrecía el cargo a él, nada menos que presidente de la Crystal, como si con la Irvine él no tuviera ya suficiente. Tendría que clonarse si quería dirigir la automotriz también, y aún así dudaba que pudiera cubrir todas las necesidades. Y Crystal no era una empresa que pudiera dejar en manos de cualquiera. Tenía que ser alguien de absoluta confianza, alguien cercano tanto a Alegra como a él. El teléfono volvió a sonar. Charlotte, por favor, una llamada por vez. Estoy demasiado... Señor, es su novia. La señorita Alegra Whitehurst está aquí. ¿Quiere que... Hazla pasar, mujer. Aquello era una verdadera sorpresa. Hasta el momento, Alegra nunca había ido a visitarlo a su lugar de trabajo. Ella entró e inmediatamente su oficina, un lugar que ocupaba toda la esquina del lado este del edificio principal de la Irvine, panelada en blanco y negro, con un ventanal de cristal que enseñaba el precioso skyline de Detroit, se vio más iluminado que antes, más acogedor, más... Diablos, era su mujer la que entraba y lo mejoraba todo. Amor, qué deliciosa sorpresa. Ella sonrió ampliamente y se dejó besar, pensando que parecía como si hubiesen pasado semanas desde la última vez que se vieron, y no solo unas pocas horas desde la mañana. Pensé capturarte infraganti en tu oficina. No me habías invitado a venir, así que me tomé la libertad. ¿Cómo? ¿Nunca te invité a venir? No, lo cual es un descuido imperdonable de tu parte. Vaya, tienes razón, es imperdonable. Se acercó a ella y la abrazó, sintiendo las deliciosas curvas del cuerpo de su mujer sobre el suyo, más lleno de ángulos y planos. Supongo que ahora planeas castigarme. Un poco, sí, pero lo besó, y Duncan sintió cómo había pasado de tener un día aburrido y hasta arriba de trabajo a la más absoluta paz. Cuando terminó el beso, la miró a los ojos. Allí había preocupación. Viniste a decirme algo, ¿verdad? Y no me va a gustar. ¿Cómo es que me conoces tan bien? Mujer, dímelo ya. Alegra miró en derredor la hermosa y amplia oficina. Su escritorio estaba lleno de papeles y el teléfono volvía a sonar. Estás muy ocupado. Bueno, sí, pero... Entonces asegúrate de salir temprano. Te invito a cenar esta noche en mi casa. Él murmuró algo en su cuello, como un lamento por no poderle hacer el amor allí mismo y en ese instante. Y ella sonrió encantada. Su dragón no dejaba de darle sorpresa. Capítulo 30. Cumpliendo su promesa, Duncan salió temprano de su oficina, o lo más temprano que pudo, y salió de inmediato en su Audi hasta su apartamento de soltero, donde se ducharía y se cambiaría de ropa para ir a verla. No era cosa de ir al encuentro con su mujer con los mismos trapos de esa mañana, y su apartamento estaba más de camino que su casa.
Al llegar a la mansión Whitehurst, Buanit lo condujo a una de las terrazas de la mansión. La noche era fresca, pero el sitio era cálido gracias a una chimenea exterior. Los muebles eran de hierro forjado y cristal, lo que le daba un ambiente rústico, cálido y acogedor. No conocía este lado, le dijo al verla. Ella llevaba una blusa negra ancha, con una V profunda en la espalda, no llevaba sostenes. ¡Uy! Alegra se giró a mirarlo y le sonrió. Él lucía guapísimo con su cazadora negra y sus jeans desgastados, haciéndolo lucir relajado y más como un universitario que un empresario. Le tendió su mano, y él no tardó en aceptarla. Se besaron, y Alegra tuvo que recordar para qué era que lo había citado allí esa noche. Cariño, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Duncan odiaba esa frase. Cada vez que alguien la decía era por algo muy grave. La miró fijamente y ella le esquivó para servir un par de copas. Tenemos que hablar, repitió él. Y además me sirves tu mejor vino. ¿Qué pasa, Alegra? ¿Me vas a terminar? Claro que no. Bien, porque en esta ocasión pretendo hacerte las 1000 preguntas de rigor. No te voy a terminar. Duncan, por Dios. Le pasó la copa, y con la mano que le quedó libre se rascó la frente. Duncan dejó la copa sin probarla sobre la mesa de cristal. Me estás preocupando, Alegra. Es algo delicado. ¿Tiene que ver con Thomas? Ella apretó los labios. En cierta forma. ¿Apareció de nuevo? ¿Te está molestando o chantajeando con algo? Alegra se echó a reír. Si fuera eso, te lo habría dicho hace rato. No lo sé. Hace 4 años fuiste a verlo de manera muy inocente, y mira todo lo que pasó. No sabes todo lo que pasó, por eso te hice venir. Alegra se sentó en uno de los muebles de hierro forjado y le hizo espacio para que él hiciera lo mismo a su lado. Duncan se sentó sin quitarle la mirada de encima. Hay algo que sucedió hace 4 años y que no te conté. Él no dijo nada, solo la miraba, y Alegra empezó a ponerse aún más nerviosa. La mano le temblaba, y tratando de disimular se echó atrás un mechón de cabello. Cuando, cuando fui al apartamento de Thomas esa tarde, él me ofreció una copa de vino. Sí, eso me lo dijiste. Le echó a la copa algo muy poderoso que te hizo dormir por 3 días. Sí, algo muy poderoso. Nunca te diste cuenta, pero... Duncan, yo estaba embarazada. Él abrió grande los ojos, sorprendido. Alegra vio en su rostro una tras otra las emociones: sorpresa, confusión, alegría y, por último, sospecha. ¿Qué? Alegra, ¿tú? Déjame terminar, por favor, y no me interrumpas. Él pasó saliva y se quedó callado, la dejó hablar. Tenía 3 semanas de embarazo. No me di cuenta del retraso y no tuve síntomas tales como náuseas, mareos, antojos, nada. Era tuyo, Duncan. ¿Era? Alegra asintió respirando profundo, y Duncan vio una lágrima rodar. Lo perdí, esa tarde, gracias a la droga que Thomas le echó a esa copa. ¡Oh, Dios! Exclamó él poniéndose de pie y poniéndose ambas manos en la cabeza. Dio unos pasos dándole la espalda. Cuando fui a buscarte en la Crystal... Ella se detuvo, su voz temblorosa y recordando. Supo que también él estaba recordando, pues lanzó un pequeño gemido, casi imperceptible. Cuando te fuiste, yo... no sé. Todo lo que recuerdo es sangre y que perdía la conciencia. Dios, no, volvió a exclamar él como si fuera demasiado. Boanit me llevó al hospital. Duncan, perdí a mi bebé. En un instante, él estaba mirando a través de la baranda hacia los jardines de la mansión, y al otro estaba arrodillado al lado de ella, abrazando su cintura, ocultando su morena cabeza en su regazo. Dios querido, nunca me imaginé algo así. Yo... Lo siento tanto. No es tu culpa, amor. Él levantó la mirada. Allí estaba todo, o una parte, pensó. ¿Por eso lloras? Le preguntó, con rostro compungido. Cuando crees que ya estoy dormido, ¿lloras por él? ¿Por nuestro bebé? En parte. ¿En parte? Alegra, ¿qué más? Tuve al bebé muerto en mi vientre por varios días, la infección. Es decir,
hubo complicaciones. ¿Qué? Estuve a punto de morir por la infección, internada por varias semanas, y Worrell dijo que no. Los médicos dijeron... Alegra, la animó él cuando vio que las lágrimas y el nudo que tenía en la garganta la ahogaban. No podré volver a quedar embarazada, Duncan, no podré tener tus bebés. Allí estaba el meollo del asunto. Eso era lo que realmente la hacía llorar. Se sentó a su lado y la atrajo hacia su pecho, acunándola mientras ella lloraba libremente. Al pensar en ella sola, en un hospital, con la noticia de que no solo había perdido el bebé que llevaba en el vientre, sino que también había perdido toda posibilidad de ser madre, sintió ira, dolor, furia contra el que le hizo todo eso, pero sobre todo un instinto protector que le asustó. Sí, ahora la tenía en sus brazos, estaba sana y salva, pero en el pasado había estado a punto de perderla para siempre. Sonrió con amargura en medio de unas lágrimas que habían salido sin previo aviso, pensando en que el destino había sido benevolente al devolverla a su lado, a sus brazos, pero que había perdido mucho más de lo que había imaginado. Abrazó a Alegra largo rato y, mientras, ella le narraba cómo había sido todo. Los hospitales, las dietas, las constantes ecografías, las citologías. Habían estado a punto de extraerle el útero, pero el osado Worrell se había opuesto hasta las últimas consecuencias, pues era una mujer muy joven, a la que le iban a negar para siempre la posibilidad de tener hijos. Hasta hace un año no menstruaba si no tomaba unas pastillas. Siguió ella, más calmada, pues los brazos de su novio, y el saber que él no había salido corriendo de allí ante la noticia, eran el mejor bálsamo y consuelo. Worrell dice que he mejorado mucho y que no debo dejar de tomar mis drogas y seguir mis tratamientos. Entonces él cree que hay una esperanza. No lo sé, no me lo dice. Tal vez no quiere darme falsas expectativas. Si no creyera que hay esperanza, simplemente te habría extraído el útero aquella vez, sin riesgo de exponer tu vida o tu salud. Bueno, pues fue un riesgo muy alto por una posibilidad muy mínima. ¿Cuándo tienes cita otra vez? Ella cerró sus ojos, guardando silencio, y las manos de él volvieron a moverse por su espalda, reconfortándola, llenándola de valentía. Mañana, contestó ella luego de respirar profundo. Antes las citas eran trimestrales, cuando el peligro pasó, se volvieron semestrales. Ahora voy una vez al año, tal como hacen los enfermos de cáncer que han ganado la lucha. Pues no sé si esta lucha la gané o no, daría lo que fuera porque fuera así. Cariño, susurró él intentando consolarla. Es el momento en que te das cuenta que ni todo el dinero del mundo puede hacerte feliz, o devolverte algo tan chiquito que perdiste. Duncan la apretó fuerte entre sus brazos llorando también. Era verdad, algo tan pequeño, tan remoto y desconocido, algo que no podrían recuperar, un inocente que pagó por la ambición y el egoísmo de otros. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía prometerle? ¿Qué joyas, viajes, yates de lujo le darían a su mujer lo que solo la naturaleza le podía conceder? Mataría a Thomas Matheson con sus propias manos. Les había arrebatado a Alegra y a él mucho más que tiempo y proyectos juntos. Les había quitado una vida. Me habría gustado haber estado contigo en ese tiempo. ¿Para qué? No habrías podido hacer nada. Los médicos hacían todo lo posible, y lo hicieron. Sobreviví. Pero estabas triste y sola. No quiero ni imaginarte en una cama de hospital. La sola idea... Hey, dijo ella alzando su cabeza de su pecho y mirándolo fijamente. Eso ya pasó. No, amor, para mí es como si aún estuviera sucediendo. Ella se quedó callada, pensando que ahora era él quien necesitaba consuelo. Se estiró sobre él y tomó en sus manos su rostro para besarlo suavemente, con dulzura. Lamió el rastro de lágrimas y besó las pestañas mojadas. Solo tengo una pregunta que hacerte, Dun. Dime, ¿querrás? Sé que en el futuro desearás un bebé, un heredero para tus empresas, un hijo al que mimar, tú querrás. Ya sé a dónde vas con eso, y Number Me duele por ti, porque comprendo que deseas ser madre, pero si la vida no nos lo permite, no me importará, porque eres todo lo que quiero. Pero tú, si de un heredero se trata, Alegra, tengo 3 hermanos menores.
Y si de aquí a unos años quieres adoptar un negrito, una asiática y un hindú, pues los adoptaremos. Si no quieres adoptar, pues no adoptaremos. Llenaremos la casa de gatos si eso te place, pero lo que más amo y amaré será a ti. Alegra rió y lloró al tiempo, aliviada, feliz y un poquito horrorizada por el modo como él se tomaba las cosas y las expresaba. Te amo, Duncan Richman. No más que yo, Alegra Whitehurst. Eso es una soberana tontería, yo te amo más. Sabía que tendríamos esta discusión, pero eres tonta, mujer, yo te amo más. Riendo, ahora de felicidad, pues había recuperado un poco su paz, Alegra abrió su cazadora y desabrochó los botones de su camisa de rayas. Cuando tuvo su pecho descubierto, besó, lamió y chupó a placer. Duncan se dejó caer sobre el mueble extasiado. Luego sintió como ella desabrochaba sus jeans y los bajaba junto con sus boxers. Alegra, aquí estamos muy Oh, joder, exclamó cuando sintió la cálida lengua de su novia rodearlo. Tuvo que agarrarse fuertemente al hierro del espaldar del mueble para no salir disparado de allí. Habían perdido más de lo que podían contar hacía 4 años, pero ahora la vida tenía una enorme deuda con los dos, una deuda que solo la vida misma podría saldar. Lo tengo más que dicho, eres una ninfómana. Ella se echó a reír. Adoraba hacerle el amor a ese corpachón. Sí, era grande y lleno de energía, y de vez en cuando rugía, mandaba, era dominante y temible, pero cuando ella lo tocaba, su dragón se volvía todo un corderito. Ahora estaba tirada de cualquier manera sobre él, en el sofá de la terraza en la que habían estado hablando y haciendo el amor, a medio vestir, y aislados del frío de la noche por el calor que emitía la chimenea. Aplastó sus labios contra el pecho velludo de Duncan y suspiró. Cuando estabas lejos, dijo ella sin mirarlo, eran horribles las noches sin ti. Lo sé. También lo fueron para mí. Pero tú saliste con 1000 mujeres. Alegra, eso es exagerado. Llegué a leer un par de notas de prensa, y créeme que dicen más de lo que es cierto. Me vincularon con famosas actrices y modelos, mujeres que nunca llegué a conocer, y que es probable que no conozca jamás. Pero no puedes decirme que no te acostaste con ninguna otra. Él guardó silencio. ¿Estás celosa? Preguntó al cabo. Un poco, sí. Mi amor, en esa época pensé que jamás volvería a estar contigo. No tenía la más remota esperanza de tenerte de nuevo. Si hubiese sabido que te recuperaría, me habría conducido de una manera diferente. Ella lo miró a los ojos. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Contigo tengo más que suficiente. Alegra soltó la carcajada. ¿Ahora me vas a acusar de exigirte demasiado? ¿Tengo que recordarte que no has acabado una cuando quieres empezar otra? Como en este momento, por ejemplo. Eso es solo porque tus pechos están muy expuestos, no soy de palo. ¿Ves que es verdad que eres un sátiro? Mujer, si pretendes insultarme con eso no lo consigues. Él la tomó de las axilas hasta tenerla encima suyo, y con el rostro a la altura del suyo. Cuando seamos viejitos, no podremos hacer estas gracias, así que aprovecha. Ella volvió a reír. Mi Duncan del barrio pobre, no cambiaría nada de ti, ¿sabes? Pues me alegra, señoritinga, porque yo tampoco cambiaría nada de ti. Capturó sus labios de nuevo en un sofocante beso, que los transportó a ambos en una nueva ronda de gemidos y placer. ¿A qué horas es la cita? Le preguntó Duncan a Alegra por teléfono. Temprano por la mañana. Era una pregunta que había querido hacerle la noche anterior, pero habían estado muy ocupados. A las 10 de la mañana. ¿Puedo ir contigo? Claro, ¿quieres ir? Quiero hablar con Worrell, que me diga exactamente lo que te sucede. A mí no me ocultará nada. Alegra sintió mucho alivio al oír eso. Primero, no quería enfrentarse a la cita sola y tener que escuchar lo mismo de siempre. Las cosas iban mejorando, pero tenía que seguirse cuidando. Comparado con eso, un enorme silencio decía más. Y a Duncan no le ocultarían nada, tal como él dijo. Se asomó a la ventana de su habitación y miró fuera. Iba a ser un día despejado, bien. ¿Con quién irás? Preguntó él, mirando su reloj. Iban a ser las 9. Con Bonit, claro, no me deja ni a sol ni a sombra.
Perfecto. Me encontraré contigo en el consultorio de Worrell. Por favor, envíame la dirección al teléfono. Claro que sí, señor Richman. Él se echó a reír. ¿Así es como eres en tu trabajo? Con razón dicen que eres un tiburón. Ah, ¿ahora soy un tiburón? Anoche era un dragón. Tiburón en el trabajo, dragón en la cama. Tiene usted muchas facetas, señor Richman. Duncan sonrió adorándola. Había extrañado tanto esas conversaciones, las bromas, las risas, los jugueteos. Solo deja que te atrape mal parqueada y verás. Alegra cortó la llamada riendo aún, y bajó buscando a Boanit para advertirle de la cita. 45 minutos después iban de camino a la clínica de Worrell. Boanit iba conduciendo y ella mirando alguna cosa en su móvil, sonriendo sola, a pesar de que iba a enfrentarse a algo horrible por enésima vez. Sin embargo, el mero hecho de saber que ya no estaba sola en eso le quitaba un enorme peso de encima y la llenaba de tranquilidad. Le dijeran lo que dijeran, no lo iba a enfrentar sola nunca más. Se asustó cuando el coche frenó abruptamente. Miró en derredor. Estaban en una calle muy solitaria, a pesar de ser temprano por la mañana. Boanit, ¿qué? Empezó a decir, pero una ráfaga de disparos la interrumpió. La llanta explotó y Alegra lanzó un grito. Se alarmó mucho cuando vio a Boanit sacar un arma de la guantera. Tírese al suelo del coche, señorita Alegra. ¡Al suelo! ¿Qué está pasando? Gritó ella haciéndole caso. Nos están atacando, póngase a salvo. Vio a Boanit hablar por teléfono, dando la ubicación y describiendo la situación. No sabía si a la policía o a sus hombres a cargo. Lo imitó y tomó su teléfono para llamar a Duncan. No le contestó, debía tenerlo ocupado. Volvió a sonar una ráfaga y Alegra vio cómo el vidrio de la ventanilla del conductor se cuarteaba y caía, y Boanit se protegía inclinándose en el asiento y disparaba a su vez formando un tiroteo, pero al parecer ninguna bala alcanzaba a su atacante. Sal de allí, Patrick Boanit, o le meteré una bomba al coche que los matará a ambos, y sé que no quieres eso para tu señorita. Oh Dios, susurró Alegra al reconocer la voz. Thomas Matheson. Alzó su cabeza para mirarlo, y lo que alcanzó a ver la asustó aún más. Thomas estaba protegido por chalecos antibala, sostenía en sus manos un arma bastante poderosa y apuntaba hacia Boanit, que permanecía agachado. Debían hacer algo pronto. Encerrados en el coche no estaban a salvo. Boanit miró a Alegra transmitiéndole ese mensaje y ella entendió. Abrió la portezuela de su lado en el coche para huir. A Boanit le sería difícil, pues el volante y el timón de cambios le quitaban movilidad. No alcanzó a abrir la puerta. Ante sus ojos, Thomas disparó de nuevo a Boanit, y esta vez lo alcanzó. Alegra empezó a gritar desesperada, llamándolo. Abrió la puerta trasera para salir corriendo, pero cuando estuvo afuera, Thomas la alcanzó tomándola del pelo y tirándola al suelo. No quería hacerlo, le gritó refiriéndose al cuerpo de Boanit, mientras le ataba las muñecas con cinta tape gris. No soy un asesino, pero no me dejó otra alternativa. ¿Qué piensas hacer, Thomas? La policía te buscará y te hará pagar. ¿Quieres estar en la cárcel? No, no quiero, pero tengo que hablar contigo y no encontré otro modo. Estás loco. Mataste a Boanit. Lo siento. ¿A dónde me llevas? No te preocupes, no te haré nada si te portas bien. Suéltame, maldito. No dejaré que me hagas daño de nuevo. Eres un... Lo que era no lo pudo decir. Thomas la golpeó en la cabeza y la subió sobre su hombro. Luego se dirigió a la cajuela de otro coche y la depositó allí. Al ver su rubia cabellera desparramada sobre el tapiz, sonrió. Tan hermosa como siempre, lástima. Cerró la cajuela y emprendió la marcha. Dentro del coche en el que estaba Boanit, un teléfono timbraba. Duncan devolviendo la llamada a Alegra. Capítulo 31. Despertó y se quedó quieta, tal como había aprendido que había que hacer en esos casos. Pero luego se desesperanzó al recordar que todos esos cursos de defensa personal los había recibido junto con el que ahora era su secuestrador. De todos modos, intentó no mover un músculo y que su respiración no la delatara. Entreabrió los ojos y se encontró sentada, con las muñecas atadas con cinta y la boca sellada. En derredor no había nada,
ni un mueble, solo suciedad. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Una hora? ¿Dos? Sentía que aún llevaba su reloj en la muñeca, pero le era imposible mirarlo para saber cuánto tiempo había pasado desde que fueron atacados en el coche. El cabello le caía delante y no podía mirar sin tener que mover la cabeza. No quería delatarse, prefería que la creyera aún inconsciente. Un dolor de cabeza la empezó a acusar. Debía tener un chichón gracias al golpe. Ya, ya sé que estás despierta, escuchó. Lo haces muy bien, pero no tienes que seguir fingiendo. Alegra levantó la cabeza y lo encontró sentado en una silla igual que en la que ella estaba enfrente suyo. Estaban en una estrecha habitación que solo tenía una ventana y estaba sellada. Una bombilla que colgaba del techo bajo los iluminaba. Cerró sus ojos ante el dolor que le provocó cambiar la postura del cuello, lo que le indicó que ya llevaba rato allí. Hubiese querido hacerle 1000 preguntas, lanzarle 1000 maldiciones, pero no podía. La cinta le cubría gran parte de la cara, pero con sus ojos le transmitió todo el rencor que sentía hacia él. Sí, ya sé que me odias, no tienes que decírmelo, y con razón, tienes toda la razón del mundo para odiarme, Alegra, pero quiero que me escuches todo lo que tengo que decirte. Ella torció la cabeza como preguntándose qué tenía él que decir que mereciera la muerte de Juanit. Necesitas saber muchas cosas, lo de tus padres, lo de tu novio, 1000 cosas, Alegra. Al oír hablar de sus padres, se quedó totalmente quieta, atenta. ¿Nunca lo sospechaste? No, tenías solo 12, ¿no lo recuerdas? Thomas estiró las piernas cruzándolas a la altura de los tobillos. Se cruzó de brazos como si en vez de tenerla atada al frente, estuvieran hablando tranquilamente en un salón de té. Antes del accidente de avión, mi padre y William Whitehurst empezaron a tener discusiones. Papá quería realizar una serie de negocios que le reportarían a la Crystal grandes beneficios, solo que no era muy legal, y tu honrado padre se negó. Y no solo eso, amenazó a mi padre con romper la sociedad que tenían si seguía insistiendo con eso. Thomas se puso en pie y empezó a dar vueltas alrededor de ella. Ya no era el rubio y guapo muchacho que alguna vez fue su novio, vio Alegra. Estaba demasiado delgado, el cabello largo, atado a una coleta de cualquier manera, barbado y con los ojos inyectados en sangre. Había vuelto a consumir drogas, era lo más probable. Sumado a eso, la ropa que tenía era horrible. Parecía rescatada del cubo de la basura y como tal olía. Cerró sus ojos ante las revelaciones que le estaba haciendo. Nunca había imaginado que su padre y George hubiesen tenido desavenencias en los negocios. Siempre parecieron muy compenetrados. Papá se cansó de ser siempre el segundo al mando, siguió Thomas, como si simplemente estuviera hablando del clima. Y los mandó matar. ¿Qué? Quiso preguntar Alegra, y movió la cabeza tratando de mirarlo, pero él se hallaba detrás. Él mandó sabotear la avioneta en la que viajaban tus padres, Alegra, queriendo deshacerse así de su obstáculo en la carrera hacia el poder. El error del plan fue que tú no fuiste con ellos. Debías morir junto con William y Adele. Debiste explotar junto con ellos en esa avioneta. Alegra cerró sus ojos y empezó a agitarse en su silla, pero estaba demasiado bien atada. Pero te enfermaste, continuó Thomas, riendo. Te enfermaste de gripe, y eso echó a perder todos los planes de papá. Se puso a un lado de ella, y Alegra lo vio cruzarse de brazos y hacer ademanes como si hablara con alguien que estuviera delante. Una simple gripe echó a perder su estudiado plan, porque, ¿sabes? Al no haber herederos, la parte de William Whitehurst debía ser repartida entre los otros socios, lo que hubiese hecho a mi padre el socio mayoritario y, por tanto, el digno representante legal de la empresa. Pero no, quedaste tú. Y Haggerty, que ahora era tu tutor legal, empezó a sospechar algo porque entonces duplicó tu seguridad, y Boanit, que antes se encargaba de tu padre, ahora estaba a cargo de tu cuidado. Todo se complicó. Cerró sus ojos. Oh Dios, sus padres, sus queridos padres, asesinados. ¿Cuánto más había perdido por culpa de los Matheson? Ah, me pedirás pruebas de todo esto, siguió él con su monólogo. Tengo todas las pruebas. Bueno, una parte las perdí.
Las tienen Haggerty y tu novio, el pobretón. Ah, que ya no es un pobretón, más rico que yo, más guapo, ahora sí, y mejor en la cama, ¿verdad, Alegra? Por mí no lloraste tanto como por él, pues él y Haggerty tienen ahora un disco duro. Allí hay pruebas de los vínculos de mi padre con el mercado negro de armas. Lo hundirían si estuviera vivo, pero no lo está. El muy cabrón ya está en el infierno, donde le toca estar. Alegra escuchaba todo sorprendiéndose cada vez más. Bueno, y también encontrarán muchas otras cosas. Lamentablemente saldrán a la luz cosas muy desagradables de mi familia, como las preferencias sexuales de mi padre. No era ningún santo, pero todo el mundo tiene derecho a su intimidad, pienso yo, y eso saldrá a la luz. Bueno, en fin, lo que te venía diciendo. Te quedaste rodeada de gente que te cuidaba las 24 horas del día, pero igual lo intentó. Intentó secuestrarte. 2 veces, las 2 veces falló. Gente mediocre, mira, yo lo conseguí solo y a la primera. Se echó a reír. Si hubiese hecho lo que yo, le habría ido mejor. O tal vez es que yo conté con suerte, no sé. En fin, intentó secuestrarte y no se pudo. Entonces pasó al plan C. Thomas se echó a reír de nuevo, pero ahora parecía nervioso. Se pasó las manos por el áspero cabello y volvió a sentarse frente a ella. Me mandó a enamorarte. Alegra cerró con fuerza sus ojos. Solo eso le faltaba. Me dijo, tengo una tarea para ti, Thomas, algo que hará que tu existencia valga la pena. Quiero que enamores a Alegra Whitehurst, que la enamores y te cases con ella. Yo le dije, papá, es flacucha, ni siquiera tiene tetas, no me gusta, y paf, un bofetón. Enamórala o haré de tu vida un infierno. Y era capaz, sabes, Alegra, era muy capaz, así que le hice caso. Busqué tu amistad y resultó que era más fácil de lo que creí. Y hasta me dejaste tocarte y eso. Bueno, eras buena, me di cuenta de eso al instante, y odié lo que estaba haciendo, pero tenía encima la amenaza de papá. Yo no quería. Tú no me gustabas. No es nada personal, pero verás, me gustan más. En fin, se pasó el tiempo, y nos hicimos grandecitos. Una lágrima rodaba ahora por el rostro de Alegra al ver al descubierto toda su vida, toda la mentira que había sido su vida. Siempre fuiste mejor en todo que yo, Alegra. Montabas mejor a caballo, nadabas mejor, luchabas mejor, disparabas mejor. Te odiaba mucho. Tenía que vengarme de ti, y empecé a hacerte daño. ¿Por qué? Quiso preguntar Alegra. ¿Por qué si yo nunca te hice daño a ti? Al contrario, te cuidé, te apoyé, te amé. Sí, 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 ya sé. No te lo merecías, dijo él como contestando a su silenciosa pregunta. No te lo merecías, pero yo estaba más allá del rescate. Consumía drogas y te odiaba porque querías salvarme. Tenía sexo contigo y te odiaba porque eras demasiado dulce y demasiado tierna. Decirte que no servías como mujer fue una pequeña venganza, la pequeña venganza que te ha traído en todo tu camino hasta aquí. Qué irónico todo, ¿verdad? Ella volvió a cerrar sus ojos llorando. Esa vez que me viste en mi apartamento con otra me sentí aliviado. Al fin se acababa la farsa. Pero no conté con que mi padre aún tuviera esperanzas de apoderarse de la Crystal. No, ahora era peor. Él había invertido demasiado tiempo en eso, lo había esperado ya mucho. Hacía sus negocios por debajo de la mesa, pero no le eran suficientes. Quería el poder que le daba la automotriz Crystal. Quería ostentar dignamente el cargo, no ser el que reemplazó a William mientras su hija se casaba, no, lo quería todo. Él hizo una pausa, tragó saliva y retomó su relato. Pero entonces apareció Richmond y todo se jodió, siguió Thomas, y Alegra vio que se doblaba en la silla para apoyar sus antebrazos sobre sus muslos. Él le cayó bien a Haggerty, y éste empezó a presentarlo como su hombre de confianza. Tú sabes, Alegra, lo que eso significa en nuestro mundo. Si alguien como Haggerty, un antiguo y respetable miembro de la alta sociedad, apoya a un don nadie como Richmond, automáticamente ese hombre pasará a ser de confianza para los demás. Está eso de la palabra de honor y no sé qué más mierdas. Él empezó a hacerse importante y te vio muy entusiasmada con él, y se asustó, y me mandó a llamar. Me golpeó como hacía milenios no lo hacía.
Me puso un ultimátum, o te recuperaba, o terminaba lo que había empezado hacía ya 12 años, matarte. Me puso a elegir, Alegra. Él se puso en pie de nuevo, agitado, y volvió a dar vueltas alrededor de ella. Yo no soy un asesino, no quería que tu sangre me manchara las manos, no quería tu muerte en mi conciencia. Alegra tenía los ojos cerrados con fuerza, no quería oír, no quería saber. Oh Dios, ¿por qué Duncan tardaba tanto? Así que como sabía que por voluntad propia no dejarías a tu novio, siguió él, te hice terminar con él. Recordé la amenaza que me hizo esa vez en el lobby y me dije, este es de los caballeros, de los fieles, y probé mandándole ese video y funcionó. Él te dejó, pero... Sorprendida, Alegra escuchó cómo se le quebraba la voz. Pero maté a tu bebé. Dios, me convertí en un asesino, después de todo. Se giró a mirarlo. Él se abrazaba a sí mismo como si le angustiara aún. Esa vez que te fui a ver a tu casa, debiste matarme, Alegra. Debiste apuntar bien. Maté a tu bebé, pero no lo sabía. Te lo juro que no lo sabía. Si lo hubiese sabido, jamás, óyeme, jamás te habría hecho nada. Un bebé es otra cosa, porque... Maldición, mamá murió estando embarazada. ¿Me oyes? Alegra abrió grandes los ojos mirándolo. Thomas lloraba ahora abiertamente. Dios, cuántas cosas había tenido que pasar él. Cuando te vi tan mal, yo... huí, tenía que huir de mi padre. Si me encontraba, me mataría, así que preferí huir. Como Richman y tú terminaron, dejó las cosas así, seguro esperando a que yo volviera y me casara de un momento a otro contigo. No sé qué pasaba por su retorcida mente. Cuando ya se dio cuenta de que no iba a ser así, empezó de nuevo su bloque de búsqueda, hasta que otra vez dio conmigo, y... La voz se le volvió a quebrar. Lo cité en aquel hotel de mala muerte en Las Vegas. Le puse como condición que me llevara a una callejera. Él planeaba otra vez insultarme y golpearme por haber dejado tirado el trato que teníamos, pero no tuvo oportunidad, porque en cuanto atravesó la puerta lo maté. Finalmente lo maté. Alegra lo vio estudiarse las manos, horrorizada por lo que escuchaba. Con estas mismas lo maté. Vi cómo la vida escapó de su cuerpo. Maté a mi propio padre, Alegra. Se acercó a ella y puso sus manos sobre el femenino rostro. Alegra empezó a agitarse y a gritar silenciosamente, como si el hecho que la tocara le produjera terror y asco. Nunca pensé que fuera a ser tan fácil, solo apretar y ya. Le quebré la tráquea y... La vida se fue de su cuerpo. La puta empezó a gritar, claro, y tuve que huir. Lo desnudé, le quité el dinero, me vestí con su ropa y salí del sitio. Ahora sí que era un asesino. No, gritó de pronto, a garganta viva, sobre el rostro de Alegra. No soy un asesino. El asesino era él. Mató a mi madre, a tus padres, y me hizo matar a tu bebé. Alegra, tienes que creerme. Él apretaba con sus manos las mejillas de Alegra hasta el punto de hacerle daño, y aunque ella se movía tratándose zafarse, no le era posible. Su mirada era la de un hombre que está más allá de la cordura, lejos, inalcanzable. Dime que me crees, dime que me perdonas, Alegra, dímelo. Alegra asintió. Lo que sea, con tal de que la dejara en paz. Él empezó a reírse. Tú no te preocupes, tu novio te encontrará, tendrán hijos guapos y serán felices por siempre, como en los cuentos de hadas. Se alejó, liberándola al fin. Yo, en cambio, me hundiré en el mismo infierno. Por fin un sitio donde no tendré que soportarme más a mí mismo, donde no tenga ya que cargar con mi propia vida. Hurgó en su maloliente ropa y sacó de uno de sus bolsillos una pequeña llave, que puso sobre el regazo de Alegra. Alegra vio que sus manos temblaban y su rostro estaba sudoroso, presentando todos los síntomas de un adicto que no ha tenido su droga en un buen rato. Esta es la llave de una bóveda en un banco, dijo él. Allí están el resto de pruebas de las cosas que te acabo de decir. Ah, y la ubicación de tu dinero. Eres rica, pero ahora lo serás más, porque el dinero cobró intereses. La Crystal se recuperará, porque oí que mi padre dejó un mierdero detrás de él. Quise arreglar las cosas luego de que te dejé en tu casa, hace 4 años, y viajé por todo el mundo recaudando esta información para ti. Ya sé que esto no te devolverá a tu bebé, pero es todo lo que puedo hacer.
¿Qué será de ti? Quiso preguntar Alegra. Como entendiendo su pregunta, él sonrió. Eres tan buena, aún ahora preocupándote por mí. No lo hagas más. Soy algo así como un veneno, ¿no te has dado cuenta? No debes tener ningún contacto conmigo. Se alejó de ella caminando hacia una puerta. Antes de traspasarla, puso una mano sobre el dintel y se giró a mirarla. Ah, tenía algo más que decirte. Esa vez que estuviste en mi apartamento, no pasó nada, ¿sabes? Y no porque no lo haya intentado. Tú, a pesar de estar drogada, opusiste mucha resistencia, y cuando te desmayaste y te tuve toda para mí, bah, no tenía caso. Pero entonces pensé que era necesario que creyeras que sí había pasado algo, y me valí de... Hay métodos, y los usé, pero no pasó nada entre los dos. Sentí que debía decírtelo. Él movía los dedos de manera nerviosa, se rascaba el cuello, como si no tolerara por más tiempo el estar cuerdo y consciente. Y siento lo de Boanit, agregó. En verdad me caía bien. Espero que puedas perdonarme algún día. Y con esas palabras la dejó. Alegra se movía en su silla tratando de liberarse, de aflojar sus ataduras. Minutos después de estar allí, sola, luchando con sus ataduras, un disparo se escuchó y ella se quedó rígida sobre su asiento, comprendiendo perfectamente lo que acababa de suceder. Luego de unos minutos de silencio e inactividad, empezó a llorar.